Ahora vamos a realizar el cuello y lo vamos a tejer del lado del derecho. En este caso vamos a hacer también el punto elástico simple, pero lo vamos a hacer con punto media vareta. Bueno, empezamos colocando la aguja acá en esta esquina. Acuérdense que esta es la delantera derecha. Introduzco la aguja y vamos a sacar la hebra. Y voy a tejer 2 cadenas. Y ahora vamos a tejer media varetas comunes sobre todo el cuello. Vamos a decirle, en este caso, en esta parte es fácil porque voy a tejer sobre las varetas de la fila anterior. Entonces, ahora tejo media varetas. Bueno, hasta aquí está fácil tejer porque estamos tejiendo sobre las media varetas, pero acá ya cuando empecemos a levantar en esta parte para que sea mejor en esta parte, bueno, ahí vamos a ir levantando en forma intuitiva, es decir, de acuerdo a cómo vayamos viendo el tejido, cómo nos queda, vamos viendo si ponemos más o menos. Bueno, van a ver que yo voy a ir levantando de esta forma y después vamos viendo, se ve si queda muy ajustado, deshacemos y colocamos más media varetas. En cambio, si lo vemos muy abierto, entonces colocamos menos. Bueno, voy mostrando, van a ver que así va a ir quedando. Y ahora seguimos. Y van a ver que llegamos a la parte de la espalda en el cuello. Bueno, acá simplemente levantamos sobre las varetas. Acuérdense que estamos tejiendo una fila de media varetas. Y de esta forma seguimos levantando media varetas. Bueno, vamos a tejer entonces la primera fila, vamos a tejer toda esta parte de la espalda y lo único que vamos a tener en cuenta es acá en esta parte, vamos a tratar de levantar la misma cantidad de media varetas que hayamos levantado en este lugar. Nada más. Y después, bueno, entonces seguimos levantando todo media varetas hasta llegar acá a la punta, es decir, hasta la segunda delantera o la delantera izquierda. Terminé de tejer la primera fila, van a ver que llegué hasta la segunda delantera. Ahora vamos a hacer la segunda fila. Y antes de hacer la segunda fila voy a hacer una aclaración porque yo dije que íbamos a tejer el cuello en el punto elástico con media varetas. En realidad la primera fila la tejimos de media varetas, ahora la fila que sigue la vamos a tejer con varetas. Entonces hago esa aclaración. Bueno, vamos a tejer entonces el punto elástico simple. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a trabajar varetas en relieve por delante y por detrás, al igual que hicimos acá en la parte del borde del cuerpo. Se trabaja de la misma forma, solo que la diferencia está aquí en que en vez de tener en la fila anterior varetas, vamos a tener media varetas. Empezamos. Voy a trabajar una vareta en relieve por delante, abrazo de esta forma la media vareta y tejo una vareta como si fuera normal. Nuevamente, tomo una lazada, ahora vamos a trabajar una vareta en relieve por detrás. La aguja va por detrás del tejido, abraza la media vareta y tejo una vareta como si fuera una vareta normal. Hicimos la secuencia. Nuevamente, voy a trabajar una vareta en relieve por delante, tomo la lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la media vareta y tejo como si fuera una vareta normal. Ahora, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la media vareta y tejo como si fuera una vareta normal. Acuérdense que estamos tejiendo de la misma forma que el borde, es decir, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Bueno, ya no explico más porque ya conocemos bien el punto, entonces seguimos tejiendo de esta forma.
haciendo uno para adelante y una por detrás. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Van a ver que trabajamos varetas en relieve sobre todas las medias varetas de la fila anterior. Ahora, para terminar la fila, vamos a hacer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. 1, 2, segunda cadena, introduzco la aguja y trabajo una vareta común. De esta forma terminamos de hacer la fila 2 y ahora vamos a hacer la tercera fila, que va a ser la última. Y en este caso van a ver que ya como las varetas están determinadas es más fácil. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a seguir la secuencia de la fila anterior. Entonces, yo tengo una vareta en relieve por delante, trabajo una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la tercera fila hasta llegar al final. Acuérdense que en esta fila seguimos la secuencia de la fila anterior. Estoy llegando al final de la fila 3 y aquí también, como hicimos en la fila 2, vamos a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer el cuello. Van a ver que así nos va a quedar. Y ahora vamos a continuar tejiendo. En este caso vamos a hacer el borde del lado izquierdo, es decir, de la delantera izquierda. Vamos a hacer la primera fila y la primera fila la vamos a tejer al igual que el cuello, es decir, que vamos a levantar puntos de media vareta. Bueno, vamos a empezar haciendo 2 cadenas y vamos a tejer punto media vareta. Acuérdense que acá tampoco tenemos una indicación de cuántas levantar, sino que nosotros vamos a ir viendo cuántos puntos levantamos, viendo si nos queda ajustado, nos queda flojito. Bueno, eso lo vamos viendo y vemos cómo nos queda. Bueno, seguimos entonces levantando toda una fila de punto media vareta hasta llegar al final. Terminé de tejer la primera fila en punto media vareta y ahora vamos a seguir tejiendo las filas tal cual tejimos para el cuello, es decir que vamos a hacer la segunda y la tercera fila en punto elástico simple de la misma forma que tejimos para el cuello. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente: estamos tejiendo el borde de la delantera izquierda, es decir que en este caso, si es para varón, tenemos que hacer los ojales. En este caso yo le voy a mostrar 2 formas de hacer los ojales porque va a depender mucho del botón que tengamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la segunda fila. Vamos a hacer el punto elástico en punto vareta tal cual lo hicimos para el cuello. Entonces hacemos 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo. Una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás. Yo quiero tejer varias varetas en relieve para mostrarles después cómo vamos a hacer el ojal. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Bueno, voy a tejer esta cantidad. Después nosotros, de acuerdo a la cantidad de botones, vamos a ver cada cuántas varetas vamos a hacer un ojal. Bueno, en este caso vamos a probar, una vez que terminamos de hacer las varetas, vamos a probar los botones. Yo tengo de 2 tamañitos, este que es más chiquito y este que es un poquito más grande. Y lo que voy a hacer, sencillamente yo, en mi caso, voy a pasar el botón por medio de las varetas. Si pasa, como esto que está pasando, y no tengo problemas, no voy a hacer ojal, voy a tejer en forma normal tal cual hice el cuello y después cuando terminemos de hacer
el borde, les voy a mostrar cómo con hilo y aguja vamos a marcar el ojal para que no se pierda después, para que sepamos dónde está el ojal, pero no hace falta que lo hagamos con la aguja crochet. Entonces, si yo uso este botón, no voy a hacer ojal porque mi botón pasa entre medio de las dos varetas de forma fácil. Si yo hago un ojal me va a quedar muy grande, entonces no me va a servir. Bueno, ahora en cambio este botón es un poquito más grande, voy a ver también si pasa. Bueno, pasa casi sin problemas, pero si fuera más grande y no pudiera pasar, a ver, por ejemplo, tengo otro acá, este que es más grande, van a ver que no va a pasar. Entonces, el ojal lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a continuar. Van a ver que seguimos trabajando varetas en relieve por delante y por detrás. Bueno, yo voy a hacer una vareta más en relieve por delante. Y acá les voy a decir que yo estoy mostrando cómo hacer el ojal. Ustedes después ven cuántos botones tienen y cada cuántas cantidades van a tener que hacer un ojal. Bueno, para hacer el ojal vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás. Entonces, lo último que tejemos es una vareta en relieve por detrás, hago una cadena y ahora voy a dejar un espacio libre, es decir, una media vareta no la voy a tejer, la dejo libre y vuelvo a tejer una vareta en relieve por detrás, en la media vareta que sigue, que sería esta. Y me va a quedar de esta forma. Van a ver, entonces, tejí una vareta en relieve por detrás, una cadena, dejé un espacio y nuevamente volví a tejer otra vareta en relieve por detrás. Ahora, sigo con la secuencia. Voy a tejer ahora, tejí una vareta en relieve por detrás, ahora tejo una vareta en relieve por delante y nuevamente una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante y nuevamente una vareta en relieve por detrás y así voy tejiendo hasta hacer nuevamente el próximo ojal. Bueno, de nuevo vuelvo a tejer una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás, vamos a hacer el ojal. Entonces hago una vareta en relieve por detrás, hacemos una cadena, dejamos un espacio libre, es decir, una media vareta sin tejer y vuelvo a tejer una vareta en relieve por detrás. Van a ver que son dos varetas en relieve seguidas por detrás, divididas por una cadena. Y ahora sigo con la secuencia. Está por detrás, ahora tejo por delante. Nuevamente una vareta en relieve por detrás y así vamos a ir tejiendo y vamos a ir haciendo los ojales que necesitemos. En este caso van a ver que este botón es súper grande, pero ya pasa por entre medio del ojal, pasa bien. Entonces lo aconsejable es tener el botón y de acuerdo a ello vamos a ver si hacemos ojales o no hacemos ojales. Y si fuera más grande, yo creo que no va a ser, porque este ya es súper grande y pasa bien, entonces no creo que tengan más problemas. Bueno, entonces, en mi caso yo no voy a hacer ojales porque voy a usar estos botoncitos. Entonces, directamente en esta segunda fila vamos a tejer en forma normal. Yo voy a tejer todo vareta en relieve por delante y por detrás. Bueno, entonces yo voy a desarmar mi tejido porque, como les dije, no voy a hacer ojales y sigo tejiendo la segunda fila de forma normal. Vareta en relieve por detrás, ahora por delante, otra vareta en relieve por detrás y así voy a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Una vez que ya hemos terminado de hacer la fila 2, ahora vamos a hacer la fila 3 y la fila 3 se teje tal cual se tejía el cuello. En este caso no tenemos problema porque tenemos que seguir la secuencia de la fila anterior. Ahora, voy a explicar en el caso de que hayamos realizado ojales. En este caso vamos a hacer lo siguiente, van a ver que yo tengo dos ojales, uno aquí y otro aquí. Bueno, vamos a empezar como siempre haciendo dos cadenas y viendo la secuencia de la fila anterior. Van a ver que tengo una vareta en relieve por delante, entonces tejo por delante, ahora una vareta en relieve por detrás y nuevamente una vareta en relieve por delante. Y van a ver que llegué al lugar de la cadena donde está el ojal. En ese lugar donde está la cadena voy a tejer una vareta común. Y ahora tengo una vareta en relieve por delante, la tejo por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Bueno, de esta forma van a ver que voy a seguir tejiendo
y lo único que hice acá es tejer una vareta común sobre la cadena, y de esta forma van a ver que queda el ojal. Bueno, seguimos. Acá tengo otro ojal, una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, y ahora tengo la cadena del ojal. Sobre la cadena tejo una vareta común. Y ahora tengo una vareta en relieve por delante. Ahora una vareta en relieve por detrás. Y así voy a ir tejiendo toda la fila. Bueno, de esta forma explicamos entonces cómo ustedes tienen que tejer en el caso que hayan realizado un ojal. Si no hicieron ojal, se teje de la misma forma que tejimos el cuello. Bueno, de esta forma entonces tejemos hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 3, ahora vamos a cortar la hebra. Voy a hacer una cadena para que me quede más cerradito el punto, y de esta forma terminamos de hacer el borde de la delantera izquierda. Acuérdense que en este caso para varón lleva los ojales de este lado, y yo los ojales después les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer con aguja e hilo de coser. Ahora vamos a hacer el borde del lado derecho. En este caso, si estamos haciendo para nena, en este lado, en este borde, tenemos que hacer los ojales. Y si estamos haciendo para varón, como en mi caso, se teje tal cual tejimos para la otra delantera, es decir, no hacemos los ojales, directamente tejemos en recto como lo hice acá. Ahora vamos a dar indicaciones para realizar el borde de la delantera derecha. En este caso, al ser de varón, en esta delantera no lleva ojales, entonces vamos a tejer 3 filas tal cual tejimos las filas para el cuello. Es decir, que vamos a tejer una fila de media varetas y después la segunda y tercera fila en punto vareta tal cual lo hicimos para el cuello, haciendo el punto elástico simple. Ahora, si ustedes están trabajando para nena, recuerden mirar el borde de la delantera izquierda para hacer este borde si tienen que hacer los ojales. Si no, lo tejen en forma directa sin hacer ojales como lo hice yo. Bueno, ahora solamente lo único que voy a mostrar es por dónde van a comenzar este borde. Siempre cuando se hace el otro borde se trabaja de forma opuesta, es decir, que si yo empecé por el cuello, ahora este borde lo tengo que empezar desde acá, no desde acá, porque si no me va a quedar la última fila al revés. Entonces comienzo desde acá, desde abajo, voy a introducir la aguja, vamos a sacar la hebra y vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora vamos a levantar puntos media vareta. Y lo único que tenemos que tener en cuenta acá, que tenemos que levantar la misma cantidad de media varetas que hayamos levantado en la otra delantera, así nos quedan las dos del mismo tamaño. Bueno, entonces, como le dije, es fácil, lo tenemos que hacer tal cual hicimos para el otro borde, de la misma forma, o lo mismo que hicimos en el cuello, así que no vamos a tener problema. Bueno, cuando terminemos de hacer el borde, volvemos nuevamente. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a abrir un ojal con aguja de coser e hilo. En este caso, acuérdense que nosotros no teníamos los ojales, entonces teníamos que abrirlo con la aguja de coser. Yo ya hice el primero para que ustedes vean, de esta forma se abren y de esta forma tenemos marcado el ojal, ya sabemos dónde va, y si no lo marcamos generalmente no vamos a saber dónde poner el botón. Bueno, acá está, voy a hacer este segundo ojal y es muy fácil, lo único, van a ver que el tejido es como si fuera normal, lo único que tengo que hacer es abrir un poco y ahora coser alrededor de este agujerito que hicimos para que no se cierre. Yo lo que hago directamente es esto. Van a ver que voy a ir de esta forma, tratando de que se abra, de que no se vuelva a cerrar. Así. Y voy a dar vuelta todo el agujerito. Siempre vamos a tratar de utilizar el hilo que sea un tono similar
a la lana lo más posible, para que no se vea mucho el ojal. Bueno, vamos a ir probando, a medida que vamos haciendo esto, vamos probando si entra el botón, porque a veces lo dejamos muy cerrado y después no pasa el botón. No, está bien, pasa, entonces seguimos haciendo lo mismo. También esto sirve cuando nos olvidamos de hacer el ojal. Cuando estábamos tejiendo lo podemos hacer así, de esta forma. Bueno, van a ver que yo voy a seguir pasando por acá. Y así tenemos que seguir pasando hasta llegar nuevamente al lugar donde empezamos. Llegué al lugar donde empezamos, voy a hacer una pasada más. Y ahora lo único que voy a hacer es perder la hebra. Yo lo pierdo generalmente por el mismo ojal, no hace falta que lo pierda por otro lado, lo pierdo por este lugar. Y vuelvo a perder un poquito más. Y voy a cortar la hebra. Bueno, acá está, van a ver que de esta forma nos va a quedar el ojal. Ahora, esta hebra que me quedó también suelta la voy a perder y de esta forma vamos a hacer los ojales. Para comenzar con la manga vamos a realizar 43 cadenas. Cuando tengamos las 43 cadenas vamos a tejer la primera fila, que la vamos a tejer en punto vareta. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a introducir la aguja y voy a tejer la primera vareta. Y ahora vamos a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final. Acuérdense que vamos a hacer en este caso el borde de la manga, que va a ser también en punto elástico simple. De esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila, ahora vamos a hacer la segunda fila y vamos a tejer el punto elástico simple. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense que es muy fácil de hacer, se trabaja con una vareta en relieve por delante y por detrás, así que no vamos a explicar mucho porque ya lo hicimos al punto elástico simple. Bueno, entonces trabajamos una vareta en relieve por delante, acuérdense que voy a abrazar la segunda vareta de la fila anterior. Y ahora una vareta en relieve por detrás. Esa es la secuencia. Nuevamente, trabajo una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, trabajo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 2, hemos tejido varetas en relieve hasta la última vareta de la fila anterior. Ahora, para terminar la fila, como siempre, vamos a hacer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Contamos 1, 2 y en la segunda cadena voy a introducir la aguja y voy a tejer una vareta común. De esta forma terminamos la fila 2, ahora damos vuelta el tejido y la fila 3 ya es más fácil. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y aquí acuérdense que seguimos la secuencia de la fila anterior. Van a ver que la primera vareta está tejida por delante, entonces trabajo una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante,
una vareta en relieve por detrás, y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final, y siempre acordándose que al final tejemos una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ya hemos realizado el punto elástico para el cuerpo, así que se teje de forma similar. En total vamos a tejer 4 filas. Cuando terminemos de hacer las 4 filas, volvemos nuevamente. Terminé de tejer las 4 filas del punto elástico simple. Ahora vamos a tejer el punto fantasía, y este punto fantasía es el mismo que tejíamos en el cuerpo, con la sola diferencia que vamos a realizar aumentos en los costados para que la manga vaya haciéndose más ancha. Bueno, vamos a empezar en la primera fila, y en la primera fila vamos a hacer aumentos. El aumento se hace al comenzar la fila y al terminar. Bueno, empezamos entonces haciendo 2 cadenas, y ahora el aumento lo voy a hacer con una vareta simple que la voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior, que es este lugar. Entonces tejo una vareta común sobre la primera vareta de la fila anterior. De esa forma aumenté un punto extra. Ahora voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante, una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás, una, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Y ahora tejemos la secuencia, que eran 3 varetas en relieve por delante y 3 varetas en relieve por detrás. Entonces tejo una, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás, una, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo esta primera fila, haciendo la secuencia como lo hacíamos en el cuerpo, y vamos a dejar sin tejer la última secuencia, esta parte, porque la vamos a tejer juntas. Estamos llegando al final de la fila y vamos a tejer la última secuencia juntas. Lo último que tejí son 3 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a hacer la última secuencia. Vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante, una, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora van a ver que yo solamente tengo en la fila anterior 2 varetas en relieve y las 2 cadenas. Entonces lo que voy a tejer ahora son solamente 2 varetas en relieve por detrás, una y 2. Y ahora tenemos que hacer el aumento. El aumento es muy sencillo. Vamos a tejer en la primera, en la segunda cadena de la fila anterior, 2 varetas. Entonces tejo una vareta que va a corresponder al aumento, y voy a tejer otra vareta en el mismo lugar, que va a ser en realidad el borde de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora damos vuelta al tejido y vamos a hacer la fila 2. Como siempre, acuérdense que siempre empezamos haciendo 2 cadenas. Ahora, van a ver que yo tengo la primera vareta, no se cuenta, sino que empezamos a trabajar sobre la segunda vareta, y esa vareta que es el aumento vamos a trabajar, en este caso, una vareta en relieve por delante. Acuérdense que en las filas pares, como en la fila 2, lo que tenemos que hacer es ver la secuencia de la fila anterior y seguir esa secuencia. En este caso, van a ver que yo tengo acá la vareta común y después tengo 2 varetas en relieve por delante. Con esta vareta común, si cuento 1, 2, y con esta vareta serían las 3 varetas en relieve por delante que necesitamos para formar cada grupo de 3 varetas. Entonces, ahora, sobre el aumento voy a tejer una vareta en relieve por delante. Ahora tejo la segunda y la tercera vareta en relieve por delante. Y ahora tejo 3 varetas en relieve por detrás. Acuérdense, fila par, seguimos la secuencia de la fila anterior. Ahora nuevamente 3 varetas en relieve por delante. Y ahora 3 varetas en relieve por detrás.
Y de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a dejar sin tejer la última secuencia, que sería esta, porque ahí les voy a mostrar cómo terminamos también esta fila. Estamos llegando al final de la fila número 2, vamos a hacer la última secuencia. Vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante. Y ahora vamos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2, y la tercera la vamos a hacer sobre el aumento, es decir, sobre la vareta común que tejimos en la fila anterior. Y 3 varetas en relieve por detrás. Y ahora, para terminar la fila, vamos a hacer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. Acuérdense que la fila 3 es una fila impar, entonces tejemos contradiciendo los puntos de la fila anterior. Como siempre, empezamos haciendo 2 cadenas. Y ahora tejemos. Van a ver que tenemos 3 varetas en relieve por delante. Vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tenemos 3 varetas en relieve por detrás, las vamos a tejer por delante. 1, 2 y 3. Y nuevamente tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Y ahora tejemos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 3. Ahora, para terminar la fila, voy a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora, damos vuelta el tejido y en la fila 4, acuérdense que fila par se sigue tal cual la secuencia de la fila anterior. Hacemos 2 cadenas para empezar y vemos, tenemos 3 varetas en relieve por detrás, entonces las tejemos por detrás. 1, 2 y 3. Nuevamente, tengo 3 varetas en relieve por delante, las tejo por delante. 1, 2 y 3. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo la fila 4 y vamos a tejer hasta llegar al final, y siempre recordando que al terminar la fila siempre hacemos una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Terminé de tejer la cuarta fila y de esta forma tejimos las 4 filas que corresponden al punto fantasía. Ahora nuevamente vamos a volver a repetir desde la fila 1 a la 4. Y siempre en la repetición de la fila 1 vamos a hacer un aumento. Entonces voy a volver a trabajar la repetición de la fila 1 y voy a mostrar cómo hacemos el aumento. Vamos a hacer 2 cadenas como siempre y el aumento, acuérdense que lo hacemos haciendo una vareta común sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces ahí hago una vareta común. Y ahora, acuérdense filas impares, ahora para que no se confundan, acuérdense siempre que en las filas impares como la 1, la 3, siempre vamos a tejer contradiciendo la secuencia de la fila anterior. Entonces, acá tengo 3 varetas en relieve por detrás, entonces las tejo por delante. 1, 2, 3. Y ahora trabajo 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer sobre todas las varetas en relieve de esta fila. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que trabajé sobre todas las varetas de la fila anterior. Ahora, tenemos que hacer el aumento y terminar la fila. Entonces, vamos a trabajar al igual que hicimos en la fila 1,
vamos a hacer 2 varetas comunes sobre la segunda cadena de la fila anterior. Entonces, hago la primera vareta que va a corresponder al aumento y la segunda vareta que corresponde al borde de la fila. Bueno, de esta forma hicimos la repetición de la fila 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la repetición de la fila 2, fila par. Acuérdense que se sigue la secuencia de la fila anterior. Bueno, vamos a hacer entonces 2 cadenas para levantar la labor y ahora van a ver que ya están armados los grupos de 3 varetas en relieve, ya sea por delante o por detrás, pero están armados. Por ejemplo, acá tengo las 3 varetas en relieve por delante, las tengo que tejer por delante y me sobra esta vareta, que es el aumento que hicimos en la fila anterior. Entonces, como es una fila par, si estas están tejidas por delante, entonces esta sola vareta la voy a tejer por detrás. Acuérdense que siempre nos fijamos el grupo de 3 que haya anteriormente y de acuerdo a eso vemos si tejemos este aumento por detrás o por delante. En este caso son 3 varetas en relieve por delante, entonces esta vareta que aumentamos se tiene que tejer por detrás. Entonces tejimos una vareta en relieve por detrás y ahora seguimos la secuencia de la fila anterior. 3 varetas en relieve por delante y ahora 3 varetas en relieve por detrás. Nuevamente 3 varetas en relieve por delante y 3 varetas en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo sobre todas las varetas en relieve y aquí al final les voy a mostrar cómo vamos a tejer el aumento que hicimos en la fila anterior. Estamos llegando al final de la fila y lo último que tejimos son 3 varetas en relieve por detrás. Ahora, nos queda en la fila anterior la vareta común que era el aumento que hicimos y las 2 cadenas. Entonces, ahora yo tengo que tejer una vareta en relieve sobre esta vareta común y para ello tengo que fijarme en lo último que tejí. Tejimos 3 varetas en relieve por detrás, entonces voy a tejer una vareta en relieve por delante y de esa forma estoy siguiendo también la secuencia. Entonces tejo una vareta en relieve por delante y ahora para terminar tejo una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esa forma terminamos de hacer la fila 2. Ahora vamos a dar vuelta y hacemos la fila 3. Acá es fácil porque la fila 3 y 4, acuérdense, fila 3 contradecimos la secuencia de la fila anterior y fila 4 seguimos tal cual está la secuencia de la fila anterior. Entonces vamos a tejer la fila 3, hacemos 2 cadenas y ahora nos fijamos. Esta vareta está tejida por detrás, entonces la voy a tejer por delante. Y ahora tengo el grupo de 3 varetas. Están tejidas por delante, las tejo por detrás. 1, 2 y 3. Ahora estas están tejidas por detrás, las tejo por delante. 1, 2 y 3. Y así vamos a ir tejiendo la fila 3, contradiciendo la secuencia de la fila anterior. Y van a ver que acá vamos a tejer al finalizar 3 varetas en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás y para finalizar hacemos una vareta común sobre la segunda cadena. Bueno, ya la fila 3 ya la expliqué, la fila 4 acuérdense que se teje tal cual se presentan los puntos, entonces ahora vamos a tejer la fila 3, la fila 4 y vamos a volver nuevamente para hacer de nuevo la repetición de la fila 1 y les voy a mostrar de nuevo cómo hacer otro aumento y así ya después ustedes pueden hacer solas las filas con aumento. Terminé de tejer la repetición de la fila 3 y 4. En total llevamos tejiendo del punto fantasía 8 filas. Bueno, vamos a volver de nuevo a repetir las 4 filas. Quiero volver a repetir la fila 1 así a ustedes les queda bien claro cómo hacer los aumentos. Bueno, vamos a hacer el aumento entonces. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a hacer el aumento. Acuérdense que el aumento lo hacemos sobre la primera vareta de la fila anterior, es decir, tejo una vareta común sobre la primera vareta de la fila anterior.
Y ahora seguimos la secuencia del tejido. Acuérdense que la fila 1 es una fila impar, entonces contradecimos la secuencia de la fila anterior. Acá tengo una vareta en relieve por delante, entonces la tejo por detrás. Y acá tenemos 3 varetas en relieve por detrás, las tejemos por delante. Ahora tenemos 3 varetas en relieve por delante, las tejemos por detrás. Y así, de esta forma vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer sobre todas las varetas en relieve y al finalizar les voy a mostrar cómo vamos a hacer el aumento de esta parte. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que tejí sobre todas las varetas en relieve de la fila anterior. Ahora vamos a hacer el aumento. En este caso acuérdense que el aumento era tejer 2 varetas sobre la segunda cadena de la fila anterior. Entonces, voy a tejer sobre la segunda cadena de la fila anterior una vareta común que va a representar el aumento, y ahora vamos a tejer la segunda vareta en el mismo lugar que va a ser la parte final de la fila, o el borde como lo llamamos. Bueno, de esta forma van a ver que tejimos estas 2 varetas sobre la segunda cadena de la fila anterior y así terminamos la fila 1, que es una fila con aumentos. Siempre tienen que recordar que el aumento se hace al comenzar y al terminar la fila. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta al tejido y ahora vamos a hacer la fila 2. Y en la fila 2 vamos a transformar los aumentos, que son varetas comunes, las vamos a agrupar al tejido, es decir, a la secuencia del punto fantasía. Bueno, ahora hacemos 2 cadenas para adelantar la labor. Y ahora tenemos que ver lo siguiente. Acuérdense que estamos tejiendo una fila par, que sería la fila 2, entonces se sigue la secuencia de la fila anterior. Para saber esta vareta que yo tejí, que es mi aumento, para saber cómo la voy a tejer, tengo que mirar las varetas anteriores. Voy a ver que acá tengo un grupo de 3 varetas en relieve por delante, acá tengo una vareta en relieve por detrás, y entonces este aumentito que yo hice, la voy a tejer por detrás, porque tenemos que ir formando, acuérdense, grupos de 3 varetas en relieve. Entonces, el aumento que hice lo voy a tejer como una vareta en relieve por detrás, y la vareta que sigue está por detrás, entonces la tejo por detrás. Y ahora seguimos con la secuencia normal. Lo que está por delante se teje por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora las varetas en relieve que están por detrás, las tejemos por detrás. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo las varetas en relieve y vamos a tejer hasta la última vareta en relieve, es decir, hasta aquí. Estoy llegando al final de la fila 2, van a ver que tejí sobre todas las varetas en relieve de la fila anterior y ahora les voy a mostrar cómo vamos a trabajar sobre la vareta esta, que es el aumento que hicimos en la fila anterior. En este caso lo último que tejí yo es una vareta en relieve por delante, entonces esta vareta la voy a tejer también por delante, porque acuérdense que tenemos que ir formando grupos de 3 varetas en relieve. Bueno, ahora para terminar la fila voy a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma terminamos la fila 2 y ahora después tenemos que tejer la fila 3 y 4. Y de nuevo volvemos a repetir la fila 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Siempre acuérdense que en la fila 1 hacemos un aumento al comenzar y al terminar la fila, y en la fila 2 vamos a transformar esas varetas comunes que son aumentos, las vamos a transformar en varetas en relieve, siguiendo la secuencia del tejido. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces, repitiendo la fila 1 a la 4, hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente 19 centímetros de largo. Y también vamos a tener en cuenta que vamos a seguir haciendo aumentos en la fila 1 hasta que tengamos el mismo ancho que la sisa. Acá les voy a mostrar el saquito que estamos tejiendo. Este es el ancho de la sisa, era aproximadamente 11 centímetros, entonces si ustedes 11 centímetros por 2, el ancho de la manguita tendría que ser de 22 centímetros. Pero como acuérdense que no es exacto las medidas, entonces puede ser que ustedes sean más chiquita o más grande, entonces lo que tienen que hacer
es doblar la manga para 2 y ir midiendo si cada vez que van haciendo el aumento si va quedando bien. Una vez que queda bien ya no hacemos más aumentos, tejemos en recto pero sin hacer aumentos. En este caso van a ver que me falta todavía como 1 centímetro de cada lado, es decir, casi 2 centímetros, entonces voy a seguir trabajando filas con aumentos. Bueno, entonces las indicaciones son tejer aproximadamente, midiendo desde acá, 19 centímetros de largo y de ancho, que nos quede aproximadamente el ancho de la sisa, en este caso puede ser 22 centímetros de ancho. Bueno, una vez que terminemos esa medida vamos a volver. Y otra cosa, vamos a tratar de terminar en una fila que sea repetición, ya sea de la fila 2 o 4, cualquiera de esas dos filas. Vamos a continuar con el tejido. Ahora voy a medir cuánto tejí de largo desde el comienzo hasta aquí, aproximadamente 18 centímetros y medio. Ahora vamos a tejer la última fila. En este caso, acuérdense que nosotros tenemos que terminar ya sea en una fila que sea repetición de la fila 2 o 4, cualquiera de esas dos podíamos terminar. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer la última fila, vamos a hacer una cadena para levantar y vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una media vareta, en este caso en relieve, pero en este caso vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, es una fila impar, entonces yo voy a tejer contradiciendo la secuencia de la fila anterior. Entonces van a ver que el punto que sigue es una vareta en relieve por detrás, entonces la voy a tejer por delante. Entonces hago una media vareta tejida por delante. Y ahora vamos a tejer varetas siguiendo la secuencia, es decir, contradiciendo los puntos de la fila anterior. Ahora tejemos varetas en relieve. Hicimos una vareta en relieve por delante, ahora son 3 varetas en relieve por delante, entonces las tejemos por detrás. 1, 2 y 3. Van a ver que ya a partir del punto número 5 vamos a seguir tejiendo varetas en relieve y siguiendo la secuencia, es decir, contradiciendo los puntos de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a dejar acá en el borde 4 puntos. Van a ver que quitamos las dos cadenas cuentan como un punto, entonces contamos 1, 2, 3, 4 y en el punto 4 ponemos un marcador. Es decir que desde acá hasta acá vamos a seguir tejiendo en forma normal siguiendo la secuencia y cuando lleguemos al marcador vamos a volver nuevamente. Llegamos al lugar del marcador, ahora vamos a sacar el marcador y vamos a tejer de la misma forma que tejimos al comenzar, pero a la inversa. Es decir que ahora voy a tejer primero una media vareta y acuérdense que esta media vareta la tejemos en relieve. En este caso tenemos que contradecir la secuencia de la fila anterior, entonces la media vareta la vamos a tejer por detrás, en relieve por detrás. Introduzco la aguja, saco la lazada y directamente tomo una lazada y paso la aguja por todos los puntos. Hicimos la media vareta. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y el tercero, que sería el último, lo vamos a tejer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la última fila y la manguita. Ahora, vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque esto nos va a servir después para hacer la costura de lo que va a ser la parte de la manga y el cuerpito. Entonces, dejamos un extremo largo. Estiramos y de esta forma terminamos de hacer la manga. Ahora vamos a coser el lateral de la manga y siempre las costuras se realizan del lado del revés. Para mí el lado del derecho del tejido siempre lo marca la primera fila. Esta van a ver que es la primera fila, entonces este va a ser el lado del derecho, entonces el lado del revés va a ser este. Entonces la costura, como les dije, lo tenemos que realizar del lado del revés. Bueno, yo ya enhebré la aguja. Acuérdense que siempre antes de comenzar, cuando yo sé que voy a realizar una costura, dejo un extremo largo. Y si no dejaron el extremo largo, tienen que enhebrar otro hilo.
Bueno, entonces aquí lo importante es hacer coincidir las filas con las filas, es decir, la primera fila con la primera fila de este costado, la segunda con esta y así, para que nos quede todo parejito y al llegar al final nos quede todo justo. Si no hacemos eso nos va a quedar uno más arriba, otro más abajo, pero como les digo, siempre hay que hacer coincidir filas y también pueden poner un marcador para señalar, por ejemplo, en esta fila con esta fila un marcador, entonces para que no se me vaya corriendo el tejido. Pero las que ya tejen hace un montón de tiempo no hace falta. Bueno, entonces vamos a unir en el primer punto de esta forma. Vamos a pasar 2 o 3 veces. Y ahora acuérdense, vamos a ir, en este caso la costura es como si estuviéramos cosiendo tela. Y vamos a ir cosiendo de esta forma. Solo cuidando que coincidan las filas, nada más. Bueno, de esta forma vamos a seguir cosiendo hasta llegar al final. Terminé de hacer la costura de la manga y aquí al finalizar acuérdense de pasar 2 o 3 pasadas en el último punto. Ahora, una vez que cosimos la costura de la manga, vamos a coser la manga al cuerpo. Para ello yo generalmente lo que hago es dar vuelta y lo voy a poner la manga del lado del derecho, es decir, el lado visible. Y bueno, aquí les muestro la costura como me quedó de esta forma. Y ahora vamos a coser esta manguita al cuerpo. Acá tengo el cuerpo. Y acá tenemos la manga. Van a ver que las dos prendas están al derecho, la manga y el cuerpo. Y lo que yo hago generalmente es hacer esto. Voy a pasar la aguja por esta parte y lo que hago es esto. Doy la vuelta así, de esta forma. Y van a ver que ambas prendas, la manga y el cuerpo, me van a quedar del lado del revés, de esta forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es centrar. Vamos a centrar la costura con el centro de lo que es acá. Sería, acuérdense que esto está tejido en una pieza, el saquito, pero vamos a buscar el centro de lo que sería entre la espalda y la delantera. En este caso va a ser este lugar. Entonces centramos ahí. Y vamos a centrar el centro de la manga de esta parte con acá el centro o la costura de lo que era acá en esta parte lo que sería el hombro. Entonces centramos para que la costura nos quede bien y no nos quede corrido una parte y la otra nos quede muy ajustada. Bueno, una vez que centramos ustedes pueden poner marcadores generalmente o algo para que no se nos mueva el tejido y de esta forma nos aseguramos de que estamos cosiendo bien. En mi caso yo no lo voy a hacer porque ya he cosido un montón, entonces uno ya está acostumbrada y ya como que ya se da cuenta cuando algo se va corriendo o no. Bueno, acá yo con el mismo hilo que tenía enhebrada la aguja voy a seguir cosiendo porque me sobra, entonces sigo cosiendo con el mismo, no voy a usar otro. Entonces voy a unir para ver que este es el centro con la costura. Bueno, voy a volver a unir. A ver, acá está. Voy a empezar de nuevo a unir. Y acá lo único que tenemos que hacer es ir cosiendo como hacíamos la costura. Porque van a ver que no tenemos partes iguales, sino que la manga es diferente, la sisa es diferente, entonces no hay algo que digamos, bueno, nos vamos a guiar por esto. Solamente tenemos que tratar de que no se nos corra el tejido de esta forma, sino que quede todo bien prolijito, nada más. Bueno, vamos a seguir cosiendo, yo sigo cosiendo. De esta forma. Y van a ver que yo voy a coser hasta que me dé el hilo. Hasta por acá. Van a ver que voy cosiendo y ahora voy a sacar y van a ver que ya tenía otra hebra que me sobró también de la manga, de la parte superior. La vuelvo a enhebrar. Y ahora empiezo a coser de este lado para el otro lado.
Y van a ver que de esa forma todas las hebras que tengamos que nos quedaron largas las podemos ir utilizando para la costura. Y bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo por toda la manga. Bueno, entonces vamos cosiendo, como les dije, no hay una forma exacta de cómo coserlo, sino que tenemos que ir, lo único viendo, que vayamos tomando las partes de las dos partes, así que no se nos pase. A veces pasa que vamos cosiendo, parece que estuviéramos cosiendo las dos partes, la sisa y la manga, y a veces estamos cosiendo sobre una sola parte. Entonces vamos viendo que esté cosido y acordándose siempre de que si somos principiantes, de sujetar bien para que no se nos vaya corriendo el tejido. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo hasta coser toda la manga. Estamos terminando ya la costura. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a terminar. Van a ver que yo venía cosiendo de este lado y voy a hacer las últimas puntadas. Y ahora van a ver que me encontré con la hebra que venía cosiendo de este lado. Entonces voy a hacer un poquito más de puntadas sobre la otra, de esta forma. Unas 2 o 3. Y ahora lo que hago es perder directamente ya la hebra por medio de la costura. Ahí, ya está, perdimos bastante, entonces ahora cortamos la hebra. Y van a ver que de esta forma ya perdimos esta hebra y ya quedó todo cosido. Ahora voy a perder la hebra que queda de este lado. Aquí también, generalmente yo siempre hago también unas pasaditas. Y ahora pierdo la hebra. Voy a perder un poquito más. Y estiro y cortamos. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó la costura. Así nos va a quedar cosido, o cosida, mejor dicho, la manguita, de esta forma. Y bueno, de esta forma como cosimos esta manga, vamos a coser la otra manga. Llegué al final del tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, como siempre, un dedito para arriba y no se olviden suscribirse, que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengan un lindo día.